De alguna manera, el libro del profeta Isaías se podría dividir en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 39 sería el libro de las profecías acerca del rey. Del capítulo 40 al capítulo 55 serían las profecías acerca del siervo. Y del capítulo 56 al 66 serían las profecías acerca del conquistador ungido o del guerrero. Jesús son tres retratos del Mesías, pero uno de los retratos que fue más difícil de ver y de identificar con Jesús y de abrazar la esperanza mesiánica para los judíos del tiempo de Jesús fue precisamente el segundo retrato, el retrato del Mesías como el siervo del Señor. A partir del capítulo 40 de Isaías, inicia el libro una serie de las profecías quizá que más nos agradan, porque son profecías donde vamos a encontrar mucho el no temas, donde vamos a encontrar mucho una palabra de esperanza, de consuelo, y donde vamos a empezar a ver qué es lo que el Mesías trae para nuestra vida. El tema de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 40 de Isaías desde los versículos 1 al versículo 11 con el título de este tema es el consuelo de Dios. Es interesante porque en la sección anterior, el prólogo que vimos, termina con una nota muy triste. Y la nota triste con la que termina el prólogo histórico antes de iniciar este libro es ese anuncio del profeta Isaías que le da al rey Ezequías sobre el exilio a Babilonia. En Isaías 39, 5 al 7 leemos, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. O sea, qué nota tan triste con la que termina esta historia. Después de ver que el corazón de Ezequías no era tan puro ni tan devoto como esperaríamos o como creíamos que era por todas sus acciones piadosas, pero de ver cómo él de alguna manera vuelve a poner su confianza en el hombre y entra en un pacto con los babilonios sin saber que los babilonios en el futuro lo van a traicionar ante el rey, pero a oídos del pueblo llega la triste noticia de que el pueblo será exiliado a Babilonia. ¿Qué reacción podía tener el pueblo sino de tristeza, desesperanza, lamento y dolor? Sin embargo, el profeta sigue dando su mensaje y lo más lindo es que esta noticia del exilio no es la última palabra del profeta. Y ahí empieza el capítulo 40 con un mensaje que va a tratar de hablar al corazón de este pueblo que ante enterarse del exilio está lleno de dolor, de tristeza y de lamento. Y así empieza el capítulo 40 del profeta Isaías diciendo, consuelen a mi pueblo. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Algo hermoso de la palabra de Dios es que así como llega el mensaje del exilio, del castigo, de los juicios que vendrán, también llega a través del profeta el mensaje de consuelo. Sí, vamos a pasar cosas difíciles, pero Dios dice, consuelen a mi pueblo. No dejen que mi pueblo caiga en depresión, en desánimo, en desesperación. Díganle que un día
que desde mi perspectiva eterna su lucha ha terminado, su iniquidad ha sido quitada y Dios ha vuelto a agradarse de él porque ha recibido el doble por todos sus pecados. De los versos 1 al 11 vamos a ver, obviamente acabamos de ver el verso 1 y 2, pero en los versos siguientes vamos a ver tres voces que predican consuelo. ¿Para quién es la orden? Consuelen, consuelen a mi pueblo. Es para estas tres voces. Y la primera voz es una voz que clama en el desierto. Y la segunda voz es una voz que anuncia la permanencia de la palabra de Dios. Y la tercera voz es una voz que proclama la venida del guerrero pastor. Son tres voces que buscan cumplir la orden de traer consuelo a nosotros y nosotros también de alguna manera sabemos que hemos pecado, sabemos que habrán consecuencias de nuestro pecado, sabemos que nuestro corazón es muy similar al de Ezequías y podemos también después de haber oído la historia de Ezequías terminar con tristeza, con desánimo, pero entonces viene la palabra de Dios y dice, yo envío tres voces para que los consuelen. Y vamos a estar estudiando hoy cómo Dios nos consuela a través de tres mensajes que Él nos envía, obviamente por medio de tres voces. Pero empecemos viendo en detalle estos primeros dos versículos que yo ya leí. Primero dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Cuando en la Biblia algo se repite para dar énfasis, para darle importancia y también para asegurar que eso va a tener un cumplimiento. Dios no dice una sola vez consuelen, dice dos veces consuelen, consuelen. De hecho, algunas otras versiones como la 60 traducen consolaos, consolaos, pueblo mío. Sean consolados, pero al mismo tiempo le habla el mensaje, en realidad en el idioma suena más como para tercera persona y el mensaje es para las tres voces. Y el mensaje para las tres voces es consuelen a mi pueblo, pero cuando dice su Dios, esa palabra está en un tiempo presente continuo en el idioma hebreo y de alguna manera dice su Dios, es como está diciendo y sigue diciendo su Dios. O sea, la orden de Dios de dar consuelo al pueblo no es una orden aislada una única vez, sino hay una orden continua donde la voz de los profetas y de las escrituras y del Espíritu están constantemente siendo enviadas por Dios para traer consuelo a nosotros. Lo hermoso es que esa voz va dirigida al corazón del pueblo. Dice, hablen al corazón de Jerusalén. Hermanos, hablar al corazón es hablar con ternura, es hablar haciendo esa invitación a responder en amor. De hecho, la palabra de Dios dice en otro pasaje, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Hay pasajes también cuando hablan de hablar al corazón, de alguna manera están hablando de enamorar, digamos, cantar de los cantares. En otros pasajes se usan esas expresiones. Hablar al corazón es hablar desde el amor, desde la ternura. ¿Y cuál es el mensaje de alguna manera que está implícito con estos mensajes que van a seguir? Díganle que su lucha, esa palabra lucha, se puede traducir conflicto, se puede traducir duro servicio, se puede traducir periodo de castigo y de alguna manera hace referencia de manera específica al exilio que va a pasar el pueblo de Israel, pero también hace referencia a toda la aflicción que el pecado trae a nuestra vida, porque de alguna manera todos nosotros estamos exiliados del cielo y estamos sufriendo consecuencias de nuestro pecado. Pero el mensaje es, eso va a tener un fin. Va a tener un fin nuestra lucha contra el pecado y nuestra lucha contra las consecuencias de nuestros propios pecados y del pecado de otros hacia nosotros. Lo interesante es que luego dice que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. O sea, Dios se enoja por el pecado, pero él mismo
da la pauta para resolver el problema del pecado. Y lo que dice que ha recibido de la mano del Señor es el castigo por su iniquidad ha sido aceptado como satisfactorio. Ha recibido, se podría traducir también, ha sido aceptado, la mano del Señor ha aceptado. Y ese lenguaje recuerda el libro de Levítico. El libro de Levítico, por ejemplo, dice, y el sacerdote presentará el holocausto de esta y esta manera, y si lo presenta perfecto, con el aroma y todo, será acepto, o Dios lo recibirá. O sea, el lenguaje es similar a la aceptación de Dios de los sacrificios. Pero llama la atención que dice el doble, hay un doble pago que Dios está recibiendo y algunos comentaristas sugieren que este doble se refiere por un lado a lo que, o sea, Dios ve la corrección como algo aceptable, Dios ve el exilio como algo aceptable, pero el exilio no es suficiente para cubrir los pecados. Entonces, en los siguientes capítulos se va a profetizar cuál va a ser realmente el sacrificio que Dios va a recibir por los pecados del pueblo. Y va a ser el sacrificio del siervo que va a estar profetizado en Isaías 53. Un día vamos a llegar ahí, pero desde aquí se empieza a prever que Dios va a proveer el mismo la satisfacción más que suficiente, es también la idea, por todos los pecados. Y de alguna manera lo que está diciendo es que el sacrificio que va a traer el siervo del Señor, el Mesías, va a ser más que suficiente para cubrir todos los pecados, pero también de alguna manera algo necesario es el trabajo de corrección y de instrucción que Dios hace con su pueblo. Y de alguna manera luego vemos tres voces que traen consuelo. La primera voz la vemos en Isaías 40 del 3 al 5 y dice Isaías 40 del 3 al 5, una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvanse llano el terreno escabroso y el abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. No solamente la lucha terminará, Dios mismo se revelará a su pueblo. Ahora, aquí hay una orden de consuelo que se da a la primera voz. Y la primera orden que se da a esa voz es: preparen camino a través del desierto, hagan una calzada a través de la tierra baldía, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas, suavicen los lugares ásperos. Esa es la primera voz que trae consuelo. Y aquí veamos cuál es el cumplimiento de esa primera voz. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esa primera voz, nos dice Mateo el evangelista, de que Isaías profetizó. Vean lo que dice el verso 3. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo. ¿Quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto. En el desierto él está preparando camino para la manifestación de Dios. ¿Cómo? Predicando un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el cumplimiento de esta primera voz que trae consuelo. No solamente lo dice Mateo. Sigamos aquí en Juan capítulo 1, del 6 al 11, del 22 al 27 y del 29 al 31. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Le dijeron:
¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Ven qué interesante, porque esta voz es el profeta Juan que prepara el camino al Señor. Él viene para dar testimonio de la luz. Él viene él viene para dar testimonio a la luz. Él viene y luego va a venir la palabra, Dios mismo. Y cuando le preguntan, o sea, el profeta, el evangelista Mateo sabe que él es de quien profetiza Isaías, pero cuando le preguntan a él mismo, él también sabe que él es la voz que clama en el desierto de quien profetizó Isaías. Y él sabe que el que viene detrás de él es más grande que él, y de hecho es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí nos aclara de que cuando dice Isaías 40, Dios ha recibido el doble por todos sus pecados, está hablando del Cordero de Dios, no está hablando exclusivamente del exilio ni del sufrimiento del pueblo de Israel, porque el sufrimiento no es suficiente para quitar los pecados. Tiene que ser un Cordero perfecto el que quite los pecados. Y lo interesante también es que Juan mismo sabe que él vino para que el Cordero, la palabra, Dios mismo, fuera manifestado a Israel. O sea, él está preparando un camino. Regresemos a este mensaje, y el mensaje de Juan, todos sabemos, es un mensaje que se caracteriza por arrepentimiento y conversión. Él busca traer arrepentimiento al corazón. Lo que el mensaje dice es que el camino del Señor debe ser recto, debe ser llano y debe ser libre de obstáculos. Primero el mensaje es enderecen, allanen, preparen, hagan una carretera, hagan una calzada. Si hay montes, bájenlos. Si hay valles, súbanlos, porque tiene que estar llano, tiene que estar al mismo nivel. No queremos una carretera con subidas y bajadas, con cuestas, con pendientes. No queremos eso. No queremos con curvas. No, háganlo recto. Tiene que estar directo, recto. Y no queremos con quebradas. Si hay obstáculos, quítenlos del camino. El camino del Señor tiene que ser sencillo, pero en nuestra realidad humana hay valles, hay montes, hay desierto, hay soledad. Hermanos, el desierto y la soledad representan nuestra naturaleza caída y pecaminosa. La palabra de Dios puede venir. Cristo mismo vino como la palabra, vino a los que se supone que lo iban a reconocer. A lo suyo vino. Pero ¿qué nos dice Juan? Y los suyos, que se esperaba que lo recibieran porque los profetas habían hablado de él y tenían más probabilidad de reconocerlo, no lo reconocieron ni lo recibieron. Y los únicos que lo reconocieron fueron los que oyeron a este hombre, que era la primera voz, que se llamaba Juan el Bautista, que les hizo ver primero su pecado para que pudieran ver al Cordero que quita el pecado. Que les hizo primero ver su naturaleza caída para que pudieran ver la naturaleza santa en el otro. Que les hizo ver su necesidad para que pudieran ver en él
el que suplía su necesidad. Entonces, el desierto y la soledad, donde se prepara el camino, representan esa naturaleza caída que nos enceguece, que tiene que ser atravesada por la luz para que la podamos ver y para que podamos estar preparados para recibir al Señor. El primer mensaje de consuelo es: vean su pecado. ¿Por qué? Porque si no ven su necesidad, el consuelo no va a llegar. De alguna manera, es en el alma caída, en la naturaleza caída, donde llega la palabra, y obviamente la palabra pues da vida a algo más allá del alma, que es el espíritu. Y ahí entra el poder de la palabra, y de alguna manera dice: rellenen los valles. Los valles son los espacios de ignorancia que hay en nuestra alma. Y la necesidad de rellenar esos valles es la necesidad que tenemos de la enseñanza del pecado, del arrepentimiento, del reino de Dios, que fue lo que Juan el Bautista hizo y que es lo que los predicadores hacemos, lo que Dios por su espíritu hace a través de su palabra. Rellenen los valles de ignorancia. Pero también hay montes que dificultan el paso, y entonces hay que bajar, hay que terraplenar, hay que allanar esos montes de falsa justicia y esas colinas de orgullo. Y ahí es donde la palabra de Dios es útil, no solo para enseñar, sino también para reprender, para bajarnos de la moto, para mostrarnos de que no somos tan justos como nos creemos, ni no tenemos tantos motivos de orgullo como a veces creemos tener. Y por eso Juan el Bautista puso el dedo en la llaga, llamándoles camada de víboras, serpientes, a los que se creían justos por esos montes internos de falsa justicia y esas colinas internas de orgullo, pero no las tenían. Pero no tenían justicia verdadera. Y les dice: ¿ustedes creen que pueden escapar de la ira de Dios? Si la ira de Dios está sobre ustedes. Y sus ritos y falsa religión no les hacen escapar de ella. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí él empieza a también enderezar esos caminos torcidos, son las intenciones torcidas de nuestro corazón, que dicen: voy a hacer esto por el bien de los demás, pero en realidad hay una distorsión ahí, lo está haciendo egoístamente. Entonces le preguntan a Juan: ¿qué hacemos? No cobren de más. Ayuden a otros, hagan bien su trabajo. No tengan esas intenciones torcidas, y empieza la palabra y el mensaje de arrepentimiento a corregir esas intenciones torcidas. Pero la última parte de la orden es: suavicen lo áspero. Hay comportamientos ásperos. Y ahí es donde la palabra de Dios viene a instruir justicia, a instruir con amor. Y lo puse así porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y instruir en justicia es enseñar a amar, suavizar lo áspero, bajar la naturaleza de pleito, de contienda, y promover una naturaleza de amor, de reconciliación, de armonía. Ese era el mensaje de la primera voz. Ese es el mensaje, el primer mensaje de consuelo. ¿Cómo consuela la primera voz a su pueblo? Mostrando nuestro pecado, corrigiéndonos, reprendiéndonos, instruyéndonos. ¿Cuál es el resultado del mensaje de esa primera voz? Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Juan era la voz, pero lo que Juan dijo en la tierra lo dijo Dios desde el cielo. El origen del mensaje de Juan y el origen del mensaje de todo el que predica arrepentimiento y conversión es Dios mismo. Dios mismo está hablando a través de la boca de los profetas que predican arrepentimiento de pecados, que tratan de corregir lo torcido, de allanar el orgullo y de rellenar los valles de ignorancia. ¿Y qué vino después de Juan? La revelación de la gloria de Dios en Jesucristo. Sigamos aquí con Juan 1, del 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Que la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Amén. Entonces, la gloria del Señor venía detrás del mensaje de Juan. No la vieron todos, la vieron los que oyeron el mensaje de Juan. Y ahí entra claramente, vimos su gloria, dice Juan. Juan, uno que fue discípulo primero de Juan el Bautista y que por él llegó a seguir a Jesús. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, recibimos de él gracia sobre gracia, porque por él vinieron la gracia y la verdad, y él nos ha dado a conocer al Padre. La revelación de la gloria del Señor viene a través de Cristo y viene a través de oír la voz de Dios a través del profeta. Luego hay una segunda voz que trae consuelo. Y sigue diciendo Isaías, el capítulo 40, del 6 al 8, dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí vemos las flores marchitarse y la hierba secarse. El mensaje de la segunda voz empieza con una verdad general. La vida humana es temporal y su gloria es pasajera. Toda carne es hierba y como flor se marchita. Y luego hay una estrofa, hay una frase que se repite, se marchita, se seca la hierba y se marchita la flor. Entonces viene la ilustración, la hierba se marchita. Y luego viene una declaración que el Espíritu del Señor sopló en la hierba y se seca. El Señor tiene control de la vida y Él la puede quitar en un instante. Pero esa verdad general es luego aplicada y es luego explicada. Y vuelve a decir, no estoy hablando de la hierba. Toda la gente es hierba. Y esa gente que es hierba, se seca la hierba y se marchita la flor. Pero hay un contraste. De alguna manera, todas estas palabras son de tristeza. Hablan de la vanidad y del sinsentido de la vida. Pero luego hay algo que sí tiene sentido. La palabra del Dios nuestro, de nuestro Dios, permanece para siempre. Hay una posibilidad de permanencia eterna. El segundo consuelo es Dios abre una posibilidad de vida eterna. Es el mensaje oculto. Y el mensaje es que la palabra de Dios permanece para siempre. Vayamos aquí a Santiago 1, 11, 12 y 22. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquí vemos un contraste entre dos tipos de personas. Aquí vemos un contraste entre el rico que se marchita como la flor y como la hierba en medio de todos sus proyectos y sus empresas, y un hombre que recibe vida eterna porque persevera bajo la prueba siendo hacedor de la palabra. Vemos aquí que si solamente nuestra vida está llena de empresas y de proyectos, nuestra vida
va a terminar siendo sin sentido, vana, sin resultado, sin provecho eterno. Pero que si atendemos la palabra que permanece para siempre, podemos ser la persona que recibe una vida que no se marchita. Es el mismo mensaje en 1 Pedro 1, del 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos aquí que Pedro está diciendo, ámense unos a otros. Es una invitación a vivir la palabra porque todos los mandamientos se pueden resumir en amarse los unos a los otros o en amar al prójimo. Pero la razón que él da es, ustedes recibieron una nueva vida, nacieron de nuevo. Y lo que les dio esa nueva vida fue la palabra de Dios que vive y permanece. De alguna manera, el mensaje de esta segunda voz es, si ustedes oyen la primera voz y se arrepienten de sus pecados, van a pasar a oír la segunda voz, la palabra de Dios, no solo que vive, sino que da vida. Y da una vida que no es como la vida de la flor del campo ni de la hierba, que se marchita, que se corrompe, que se destruye, que es vana. Da una vida que es incorruptible, que es como la palabra misma, que permanece para siempre. Y para nutrir esa vida, obedezcan, atiendan, vivan la palabra. El mensaje de la segunda voz es, la palabra permanece para siempre y les ha dado una vida que permanecen para siempre. ¿Cómo aplicamos este mensaje de esta segunda voz a nuestra vida? Lo que nos está diciendo básicamente Dios es que si obramos desde nuestra naturaleza humana, la vida corruptible, todo lo que hagamos perecerá. Si ustedes siguen viviendo solo desde la vieja naturaleza, solo enfocados en lo terrenal, su vida va a terminar siendo sin sentido. Pero si ustedes quieren que sus obras permanezcan y tengan trascendencia eterna, actúen dando vida en su vida a la palabra de Dios que tiene permanencia eterna. Es decir, viviendo, obedeciendo, siguiendo la palabra y dejando que la palabra, que es Cristo mismo en ustedes, sea en ustedes, se exprese en ustedes. Vayamos aquí a 1 Corintios 3, del 12 al 14. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que se ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Vemos que hay una oferta de recompensa para una obra que permanezca. ¿Qué quiere decir eso? Que no se marchite, que ni siquiera se queme. ¿Por qué? Porque tiene un material igual que la palabra, permanente. Hay obras que van a permanecer para siempre. Las obras que se construyan sobre el fundamento que es Cristo mismo y que es también la palabra, porque Cristo es la palabra. Y cuando dejamos que Cristo sea en nosotros y actuamos en obediencia a Él y en conexión a Él, entonces nuestras obras van a tener una permanencia eterna. No se van a marchitar ni van a ser consumidas por el fuego. Pero hay una tercera voz que trae consuelo.
Isaías 40, del 9 al 11 dice, súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Acuérdense que buenas nuevas también significa evangelio, es buenas nuevas. Aquí podríamos leer, súbete a un monte alto, la que llevas el evangelio, levanta con fuerza tu voz, Jerusalén, la que llevas el evangelio, levántala, no temas. Un primer no temas de muchos que vamos a encontrar en los siguientes capítulos. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Cuidará, guiará con cuidado a las recién paridas. La primera voz es un mensaje de arrepentimiento previo a ver al Señor. La segunda voz es un mensaje que nos invita a recibir y a oír y a vivir la palabra. Pero la tercera voz nos dice, Dios mismo vendrá. Dios mismo estará aquí. Dios mismo. ¿Qué más? Qué mayor consuelo que saber que Dios mismo vendrá. Y algo interesante es que se usan los tres nombres en hebreo que se refieren a Dios. El primer mensaje es, aquí está Elohim, aquí está su Dios, aquí está Elohim. Elohim se refiere al Dios creador, al Dios soberano. Y luego dice, Yahvé, Adonai, vendrá con poder y vendrá como pastor. Yahvé Adonai, Adonai es el dueño, el maestro, y Yahvé es el Dios de pacto. De alguna manera no está dejando fuera, es un solo Dios, pero en todas sus manifestaciones Él se va a mostrar a su pueblo. Su pueblo va a darse cuenta del Dios que los creó, que los diseñó, que los formó, y va a llegar a entender para qué los creó. Su pueblo va a poder cumplir ese pacto de fidelidad, de amor, de comunión con Él, y su pueblo será hecho su posesión por el dueño, por Adonai, nuevamente por ellos. Será cuidado, amado, restaurado a su diseño original. De alguna manera es un mensaje detrás de los nombres, pero llama la atención que habla de dos ideas que parecen no tan relacionadas. Vendrá con poder, es el primer mensaje. Su brazo gobernará, viene con galardón y recompensa. De alguna manera, esto nos imaginamos un poderoso guerrero, un rey, un hombre fuerte. Pero luego dice, como pastor. Y si vemos un pastor, el pastor no es la imagen de alguien viniendo con poder. El pastor no da la imagen de un gobernador poderoso. El pastor no da la imagen de alguien que trae galardón y recompensa. Y sin embargo, el profeta está mezclando esas imágenes porque quiere no tener una expectativa equivocada. Sí, va a venir con poder, pero primero vendrá como pastor para apacentar su rebaño. Y en esa venida como pastor, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Vamos a ver aquí con detalle. Primero veamos que Él vendrá con poder. Su brazo gobernará. Hermanos, cuando la Biblia habla del brazo de Dios, el brazo de Dios representa el poder personal de Dios en acción. Aquí podemos ver algunos pasajes. Vayamos a Deuteronomio 4:34. ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? ¿Qué significa aquí el brazo? El brazo se refiere a las pruebas, las señales, las maravillas y los hechos aterradores que Dios hizo en las 10 plagas de Egipto. Se manifestó su brazo, su poder personal entró en acción para avergonzar a los dioses de Egipto. Sigamos con Hechos 13:17.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Con brazo fuerte lo sacó de ella. La misma idea. Con brazo fuerte lo sacó de ella, con brazo fuerte abrió el Mar Rojo, con brazo fuerte derrotó el ejército egipcio hundiéndolo en el mar. Pero también hay profecías de que Dios en el futuro va a volver a mostrar su brazo fuerte. Leamos Ezequiel 20, 33 y 34. Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Yo resolveré el tema del exilio y reinaré sobre ustedes con la manifestación de mi poder y de mi ira. Ese es el mensaje. Y eso va a pasar en la segunda venida de Cristo. Y en esa venida con poder dice que también vendrá con galardón y con recompensa. Que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Vemos que es interesante porque esta frase, su galardón está con él y delante de él su recompensa, es exactamente la misma frase que está en Isaías 40 y se vuelve a repetir en el libro de Isaías más adelante, pero aquí se aclara que viene con el Salvador y que parte de la recompensa es la santidad que Dios le dará al pueblo, obviamente en la glorificación y la redención completa, también en la glorificación, porque por eso Pablo llama que el Espíritu nos fue dado como sello hasta el día de la redención. La redención se completará cuando tengamos nuevos cuerpos y ya no estemos atados al pecado y seamos totalmente deseados, llamados para Dios. Sigamos con Mateo 5:12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hay una recompensa en los cielos si soportamos la persecución por causa de su nombre. Pasemos a Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estos dos pasajes últimos nos muestran que esta recompensa nos habla de la segunda venida de Cristo, porque está en los cielos y la recibiremos del Señor cuando Él reparta herencia. Entonces, de alguna manera aquí empezamos a ver de que está hablando de su segunda venida, pero nos habla antes de su segunda venida. Él vendrá en su primera venida como pastor. Dice, vendrá como pastor y en su brazo, en ese brazo de guerrero, en ese brazo de hombre fuerte, en ese brazo de victorioso, aunque es un guerrero, recogerá los corderos y los llevará en su seno, en su pecho. Hermanos, su mismo brazo poderoso y gobernador es aquí un brazo que sostiene, que sustenta, que levanta. Y cuando dice en su seno los llevará, está diciendo cerca de su corazón, simbolizando el cuidado amoroso que Cristo trajo. Leamos 1 Pedro 2:25. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto el pastor y guardián de sus almas. Han vuelto al pastor que lo recoge como corderos en su brazo y al guardián que los lleva en su seno, que los guarda de peligro. Y luego dice, guiará con cuidado. En el hebreo también se puede traducir con delicadeza a las recién paridas, es decir, a las ovejas con crías. Leamos 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto que llegamos a quererlos. Aquí está hablando Pablo, pero sabemos que Pablo hacía muchas cosas imitando a Cristo.
Y claramente dice como apóstoles, o como quien dice como designados, como enviados de Cristo. La orden que Cristo nos dio fue tratarlos con delicadeza, como Él mismo los trata, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Hermanos, antes de Cristo venir con poder y antes de traer su recompensa, Él viene a tratarnos con delicadeza. ¿Qué dice Isaías 42:3? No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Vemos qué increíble. Hay una caña cascada, hay una mecha que casi no arde, pero Él trata con delicadeza aún aquellas cosas que están a punto de quebrarse, aún aquello que parece que su fe está débil. El Señor tiene esa delicadeza, ese cuidado. Si Él viniera primero con poder a castigar, de alguna manera no estaríamos listos, pero primero viene a restaurar, primero viene a sanar. ¿Y qué mayor consuelo que ese? Entonces, ¿cómo se cumple este mensaje de consuelo? Hermanos, la primera voz es el mensaje de arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. La segunda voz es cuando la palabra de Dios viene y nos da vida nueva y nacemos de nuevo. Pero la tercera voz es Jesucristo mismo en sus dos venidas. En su primera venida como pastor y en su segunda venida como rey y galardonador. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Él vino como pastor para dar su vida por nosotros, para amarnos con tal ternura, con tal delicadeza, que en lugar de destruirnos, cargó sobre sí mismo con nuestros pecados. Pero vendrá con poder también, y en esa venida con poder, vendrá para gobernar, pero también para galardonar a su pueblo. Con Apocalipsis 22:12. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto. Este es un mensaje actual. Y Él viene con su recompensa delante de Él para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y cuáles obras van a tener recompensa? Las que se hagan desde la palabra, en obediencia a la palabra y dando vida a la palabra. Ninguna obra que se haga buscando dinero, buscando fama, buscando poder, permanecerá ni será recompensada. Porque eso pertenece a las obras que son como hierba que se seca y como flor que se marchita. Así es toda obra de la carne. Aunque sea piadosa, como los que vimos, como las obras de Ezequías que vimos. Pero las obras del Espíritu serán recompensadas por el Señor que vendrá como Rey para gobernar. ¿Qué lecciones aprendemos de este pasaje? Las principales lecciones, hermanos, que aprendemos de este pasaje es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar el orgullo, la falsa justicia y todas las mentiras que contradicen la verdad de Dios. ¿Quiénes fueron los que se expusieron al mensaje de Juan el Bautista? Los que se expusieron al mensaje de una palabra que incomoda el pecado. Nosotros necesitamos eso, exponernos a la palabra que incomode nuestro pecado, que incomode nuestro orgullo, que incomode nuestra falsa justicia, que incomode nuestra religiosidad y que nos corrija, que corrija lo torcido de nuestro pensamiento y de las intenciones de nuestro corazón. En segundo lugar, necesitamos oír la segunda voz, reconocer nuestra temporalidad, nuestra transitoriedad y la vanidad de nuestra vida sin Dios. Reconocer que si no vivimos en el Espíritu, todo lo que hagamos no tiene sentido, no tiene verdadero razón de ser. Aunque llegues a ser millonario en esta tierra, eso es nada si pierdes la posibilidad de tener obras de trascendencia eterna. Y la tercera lección es que necesitamos abrir nuestros ojos para ver que Jesucristo, el que vino primero como pastor, pero vendrá como galardonador, es
nuestro Dios, no es solamente un enviado de Dios. De Él se dice, aquí está vuestro Dios. Yahvé Adonai, Señor, Señor. Y no solamente para proclamarlo, porque recordamos que en Mateo 121 algunos les dicen Yahvé Adonai, Señor, Señor. Y Él no los conoce. Entonces va más allá de una confesión. Hay una sumisión, una rendición a Él. Como preguntas de reflexión, ¿anhela ser consolado con Dios? ¿Te consuela saber que Él mismo ha venido como pastor y que Él mismo vendrá como rey y como galardonador de su pueblo? Hermanos, el mejor consuelo es verlo a Él. Pero como otra pregunta es, ¿te gustaría realizar obras de valor eterno? ¿Te gustaría? Yo sé que todos ustedes aquí quieren vivir y que su vida deje un legado, deje un nombre, ser parte de la historia, pero eso es menor que hacer obras que tengan trascendencia eterna. Que no solamente sean escritos en los libros de historia de la tierra, sino que estén escritos en los libros de obras del cielo, en las bibliotecas del cielo. Notas que esto es posible al obedecer la palabra desde la nueva vida recibida por el Espíritu en el nuevo nacimiento. Esto es imposible en nuestra naturaleza vieja, pero en la nueva naturaleza, como es la palabra la que nos dio vida, es la palabra la que nos habilita para poder vivir la misma palabra. Y aunque suena redundante, es el mensaje de la segunda voz. Todo hombre es como la hierba que se seca, pero hay hombres que por medio de la palabra, juntamente con la palabra y desde la palabra, van a permanecer para siempre como la misma palabra. Y luego, ¿has tenido tú un encuentro personal con el pastor que dio su vida por ti? ¿Te has dejado cargar por él en sus brazos? ¿Te refugias en su seno? Y vives al mismo tiempo haciendo todo, ya sea de palabra o de hecho, con tu mirada en la recompensa que Él quiere darte, porque es a Él a quien sirves. Señor, te damos gracias, porque a través de 3 voces nos consuelas. Nos consuelas, Señor, trayendo tu palabra a nuestro corazón y diciéndonos que un día nuestra lucha, nuestro tormento, nuestra esclavitud, nuestra batalla terminará. Que tú has sido complacido por el sacrificio del Mesías, por encima del doble de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por la voz que busca corregirnos, que busca atravesar el desierto y la soledad de nuestra naturaleza caída y que busca enderezar, corregir nuestros pensamientos y mostrarnos nuestro pecado para llevarnos a rendirnos a ti. Gracias también por la palabra que nos da vida eterna y que nos da la oportunidad de tener obras de permanencia eterna. Gracias también, porque podemos tener una relación contigo, porque tú mismo estás aquí. Has venido en la persona de Cristo para mostrarnos tu gloria. Has venido en la persona de Cristo para traernos gracia sobre gracia, gracia y verdad. Veniste como pastor para dar tu vida por nosotros, para cargarnos en tus brazos y acercarnos a tu pecho y sanar nuestro corazón quebrantado. Y también esperamos tu segunda venida en la que vengas como rey con poder, en la cual tu galardón vendrá contigo y tu recompensa también. Adoramos tu nombre
por el consuelo que traes a nuestra vida. Amén.